Creo que todos hemos sido partícipes de conversaciones donde decimos es que tal persona dice una cosa pero hace otra. Importante, la coherencia realmente es un estado fisiológico. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que es algo del cuerpo, o sea, es algo medible. Ese deja de ser tú, es una invitación a deja de actuar como siempre actúas. Hola, soy Susana Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Ser Humano Podcast. Aquí tendremos conversaciones para explorar lo que significa ser humano. Hablaremos de bienestar, de emociones, tendremos conversaciones profundas e incómodas y, como no, algunas más ligeras también. La idea es aprender a abrazar nuestros procesos con herramientas que nos ayuden en el camino del autoconocimiento y la autogestión. Detrás de las cámaras, mi amigo y productor audiovisual Dani Rojas. Juntos queremos compartirte ideas y reflexiones que nos acompañan en este viaje de ser humano. Hola a todos, ¿cómo están? Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de 3 temas que los vamos a agrupar en esta conversación y son coherencia, incoherencia o simplemente humanidad. Y antes de empezar a desarrollar el tema y a desglosarlo un poco en esta conversación, quiero dar como una simple introducción. No sé si a ustedes les pasa, pero siento yo que muchas veces en nuestro día a día y en nuestro relacionamiento con las personas que nos rodean, muchas veces exigimos coherencia, tanto a las personas que nos rodean como a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que todos hemos sido partícipes de conversaciones donde decimos es que tal persona dice una cosa pero hace otra, o no coordina como en lo que cree, lo que hace y lo que dice. Entonces vamos a definir un poco qué es este tema de la coherencia, ¿cierto? Y para definir este tema de la coherencia me quiero parar desde un autor que mencionamos en el primer episodio, digamos que lo esbozamos un poco simplemente, y es Joe Dispenza. Si recuerdan, les comenté que Joe Dispenza es un médico estadounidense y digamos que está muy relacionado con todo el tema de la relación cerebro-corazón. Entonces vamos a hablar de coherencia desde la visión de este autor y voy a desglosar un poco lo que él expone en sus libros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la coherencia según Joe Dispenza? Bueno, la coherencia, según el doctor, ocurre cuando el corazón y el cerebro se alinean, ¿cierto? Digamos que este eje corazón-cerebro se alinea y están en sintonía, funcionando armónicamente. Entonces, vamos a seguir desglosando cada cosita. ¿Qué pasa? La coherencia del corazón es cuando, según Joe Dispenza, el corazón entra como en un patrón ordenado, ¿cierto? Predecible, estable y asociado con la gratitud, la compasión y el amor. Y pilas con esas 3 emociones que ahorita las vamos a mencionar un poquito más. Y él también habla de la coherencia del cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro está en coherencia? Digamos que ahí entran unas ondas cerebrales que se organizan y se muestran, digamos, ciertos patrones de mayor sincronía, ¿cierto? Lo que facilita cierta claridad mental, creatividad y bienestar. Esto pasa cuando, por ejemplo, uno está compartiendo con ciertas personas, con amigos, con familia, o no sé, está leyendo un libro o está haciendo una actividad que ama mucho, que me imagino que les ha pasado que uno como que se desconecta del mundo real y se va por allá, decimos muchas veces como a la estratosfera. Entonces, cuando, no sé, por ejemplo, cuando estamos creando algo y llegamos a un momento tal de que, no sé, estamos escribiendo, o las personas que hacen arte de cierta manera se van, ¿cierto? Como que uno se va yendo y se pierde, y eso es lo que pasa cuando sucede como esta coherencia a nivel corporal, ¿cierto? De estos órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando existe esta coherencia entre este eje cerebro-corazón o corazón-cerebro? Cuando se trabajan en conjunto estos dos órganos tan importantes, el resto del cuerpo empieza a responder en equilibrio, regulando sus hormonas, reduciendo el estrés y favoreciendo procesos de sanación en el cuerpo. Eso es súper importante. Joe Dispenza, digamos que sostiene que
esta coherencia es un estado fisiológico, ¿cierto? Y emocional, donde el corazón y el cerebro y el cuerpo además están alineados. Entonces, recuerden lo que les decía en la corta introducción ahora, y es que la coherencia, a veces decimos, es que la persona no coordina lo que cree, lo que dice, con lo que actúa o cómo vive su vida, ¿cierto? Entonces, miren que sí está supremamente relacionado, que una conversación que nosotros podemos tener en el día a día hablando de nosotros o de otras personas, la coherencia, digamos, a nivel científico, realmente es eso, es lo que sentimos, pensamos, actuamos y decimos, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos que todo este tema de la coherencia, pilas, porque no es solo como llegar y sentarnos a pensar positivo siempre, que sí tienen, digamos, cierta relación, y lo vamos a ver, pero esta coherencia sucede cuando, digamos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra biología se ordenan y se empiezan a potenciar, digamos, que ese sistema de tres paticas. Entonces, importante, la coherencia realmente es un estado fisiológico. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que es algo del cuerpo, o sea, es algo medible. Cuando hablamos de que algo es fisiológico, es como son cosas medibles en el cuerpo, entonces los latidos del corazón, la respiración humana, la segregación de hormonas en el cuerpo, son cosas que son medibles, ¿cierto? Entonces digamos que esta coherencia realmente, como es un estado fisiológico, es algo corporal, se puede medir, literalmente se puede medir porque es la coherencia entre dos órganos. Bueno, como se los decía, lo fisiológico no se queda en ese plano de lo espiritual o de lo mental, sino que realmente son cambios visibles y medibles en el cuerpo. Recuerdan lo que les decía ahora de que no es este tema de pensar positivo, ¿cierto? Alinear el cerebro y el corazón, no es levantarnos y hacer afirmaciones todo el día que crean que las afirmaciones son algo muy poderoso, ¿cierto? Para la biología de nuestro cerebro. Muchas veces escuchamos que nos decimos, escuchamos y además nosotros podemos decir, es que somos lo que pensamos. Y digamos que según Joe Dispenza, nosotros realmente somos lo que sentimos, porque ocurre esa coherencia entre estos dos ejes. Entonces, ¿cómo así que no es solo pensar positivo, cierto? Digamos que esto en parte puede ayudarnos, claro. Entonces, si nuestro estado continuo es de, digamos, cortisol alto, que recordemos que cuando el cortisol es la hormona que segrega el ser humano cuando hay situaciones de estrés, ¿cierto? El cortisol es una hormona completamente necesaria en el cuerpo. ¿Qué pasa hoy en día? Que nos estamos intoxicando de cortisol, entonces ya el ser humano nos estamos acostumbrando a vivir completamente llenos de cortisol y ya se vuelve, digamos, algo maladaptativo, porque el cortisol existe en nuestro cuerpo para que lo usemos en situaciones de real peligro, pero hoy en día activamos esa hormona con cualquier situación, cosa que no es tan bueno para nosotros porque estamos casi que intoxicados de cortisol muchas veces. Lo que hace cuando nosotros empezamos a segregar tanto cortisol es que empezamos a respirar rápido, cuando tenemos pensamientos caóticos, entonces la situación no ha sucedido, pero solamente pensar, ya literalmente el cuerpo empieza a responder y a sentirse como si estuviera en real peligro cuando solo es un pensamiento. Entonces ahí no hay coherencia, ¿cierto? Por eso es que estamos hablando desde el punto científico de esos dos órganos. Para alcanzar esta transformación real de alinear estos dos órganos, debemos empezar a ser conscientes de esta alineación. Entonces, pilas, pensamientos, que es la mente, ojo que la mente es diferente al cerebro, pensamientos, corazón, que ahí estarían las emociones, y biología, o sea, el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la coherencia? Cuando todo el sistema está en armonía. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a esta armonía? Vamos a hablar de prácticas basadas en la neurociencia y en la neurocardiología, ¿cierto? Entonces, primero, respiración consciente. Vamos a tratar de tener momentos de conciencia en el día de nuestra respiración, porque la respiración se vuelve algo supremamente automático. Y ojalá nos regalemos ejercicios de respiración. Digamos que eso sí,
les puede quedar de tarea. Ustedes pueden buscar en internet muchos ejercicios de respiración, incluso Joe Dispenza propone algunos para empezar a aumentar y a entrenar esa coherencia cerebro-corazón, ¿cierto? Segundo punto, entonces tenemos ahí sentir gratitud, amor, compasión y aprecio. Recuerden que ahorita hablamos un poquito de eso y aquí lo vamos a profundizar más, y es porque creo que todos sentimos lo bien que se siente, valga la redundancia, sentir estas emociones en el cuerpo. Entonces se las recuerdo: gratitud, amor, compasión y aprecio. Claramente estas emociones se sienten mucho más cómodas y mucho más sabrosas en el cuerpo que sentir rabia, tristeza, impotencia, etcétera, ¿cierto? Entonces esto también es uno de los puntos importantes para empezar a entrenar esa coherencia. Vamos para la tercera, ¿cierto? Atención plena, digamos ahí raya meditación. Tratar de que, a veces pensamos que la meditación es, se nos viene a la mente una imagen de un monje por allá en el Tíbet, sentado a quién sabe cuántos miles de metros de altura en una montaña, meditando, calvo, y ya, eso solamente es meditación. Y créanme que no es así, eso puede ser un tipo de ellos, eso es un estilo de vida, pero digamos que el común de las personas, pues que vivimos en el día a día y tenemos nuestros trabajos, nuestras tareas diarias, nuestros roles, etcétera, son momentos de atención que nos podemos regalar, y eso es una forma de meditar. ¿Cómo así? Muchas veces todos caemos en que estamos comiendo y somos viendo, no sé, una serie, algo que queremos ver en redes sociales, etcétera. Creo que todos lo hacemos, a la gran mayoría de personas. Entonces, ejemplo, esos momentos, regalar una atención plena, decir, voy a disfrutar estos alimentos, lo que me estoy comiendo, de saborear cada ingrediente que está en el plato. No sé, estoy conversando con alguien, con un amigo, con mi pareja, con mis padres, con cualquier persona. Voy a ser consciente de qué me está diciendo la persona, de en qué momento estoy, en qué lugar estoy, si me está, no sé, dando un rayo de sol, si sentí una brisa. Como esos momentos de atención plena, digamos que nos empiezan a entrenar, como les decía, esa coherencia entre esos dos órganos tan importantes. Y cuarta, tenemos la suma de emoción más intención, ¿cierto? Entonces la intención es aquello que deseamos y la emoción aquello que sentimos. Recuerden, pensamientos y sentimientos. Entonces muchas veces, o según Joe Dispenza, nosotros no somos lo que pensamos, como lo hemos escuchado muchas veces, sino que somos lo que sentimos, o esa mezcla de los dos: lo que pensamos lo sentimos, ¿cierto? Y lo que sentimos claramente lo pensamos. Entonces vamos a pasar a un punto súper importante, que no es la coherencia. Como les decía ahora, recuerden, hemos hablado 2 veces de esas emociones elevadas. Entonces estábamos en gratitud, amor, compasión, aprecio. Entonces, ¿qué no es coherencia? Hay momentos en la vida, todos los seres humanos pasamos por esto, momentos muy desafiantes a nivel emocional. Una pérdida, un tema de salud, alguna situación con la pareja, con un familiar, económico, laboral, cualquier situación que nos puede desestabilizar como seres humanos. Eso es normal, eso es absolutamente normal y natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué no es coherencia? No es coherencia obligarnos a estar todo el tiempo agradecidos por todo, ¿cierto? Porque a veces caemos en ese positivismo tóxico que esbozamos un poco y mencionamos en el primer episodio. Entonces es importante no caer en ese positivismo tóxico. No, pues hombre, no sé, me quebré un pie, pues obviamente me va a doler, o sea, tengo que permitirme sentir ese dolor. Incluso coherencia es sentir ese dolor. Entonces se termina revirtiendo la cosa, ¿cierto? Lo que queríamos que fuera algo sano y bueno para nuestro cuerpo y para nosotros, para nuestras emociones, nuestros pensamientos, termina tomando efecto contrario, y lo que hace es llevarnos a un lugar de reprimir las emociones, que créanme que tampoco por ahí es buena la cosa. Entonces también coherencia es cuando siento dolor, pues sentirlo, es natural, es normal, somos humanos. Por eso recuerden que en el título también hablamos de humanidad, también lo mencionamos, porque humanidad precisamente es ese espacio, como esa zona gris en la que nos movemos los seres humanos entre
la coherencia y la incoherencia. Muchas veces estamos en momentos de mucha coherencia y sentimos que internamente y afuera todo empieza como a tomar su cauce, sin decir que es que no existen dificultades y momentos difíciles, siempre van a estar, siempre van a existir, pero cuando sentimos que estamos como conectados con nosotros mismos y con el mundo, y la incoherencia es como cuando sentimos que definitivamente no coordinamos nada, ni lo que decimos, ni lo que pensamos, ni lo que creemos, cómo actuamos, ni cómo hablamos, ni nada, ¿cierto? Pero son momentos que como humanidad, como seres humanos, son absolutamente normal y natural que vivamos. Entonces, importante, no es obligarnos a estar todo el tiempo agradecido. Sí podemos tener momentos de gratitud y es, ejemplo, cuando estamos viviendo una situación compleja en una dimensión de nuestra vida, probablemente en otra dimensión de nuestra vida estemos bien, ¿cierto? Pocas veces todas nuestras dimensiones están mal, puede que varias al tiempo, porque a veces pasan muchas cosas juntas, pero siempre en la vida va a haber al menos una sola cosa de por qué nos deberíamos sentir agradecidos. Incluso yo los invito a que hagan el ejercicio en momentos de dificultad. Ustedes pueden anotar en un papel solo una cosa, esfuercen en sentir una sola cosa de gratitud y seguramente por ahí se van a ir. Es más, por ahí dicen que no valoramos lo que tenemos o lo que somos o X hasta que lo perdemos, ¿cierto? Y eso pasa mucho. Cuando uno está completamente sano y saludable, uno pocas veces se detiene a pensar en todo el trabajo que está haciendo el cuerpo para estar bien. Pero no sé, golpéate un dedo que creas insignificante para saber que vas a empezar a valorar la función de ese dedo que nunca agradecías. O no sé, que tengas congestión nasal. Empiezas a agradecer, respirar normal. Todo ese tipo de cosas nos ayudan a empezar a entrenar la gratitud. Ya vamos a ver por qué. Entonces, recuerden, no es positivismo tóxico, no es reprimir y no es obligarse a estar todo el tiempo agradecido. Hablábamos hace un momento de la respiración. Entonces, empezar a entrenar el cuerpo con la regulación de nuestra respiración, de este proceso absolutamente fisiológico, natural e indispensable. Simplemente si nosotros no respiramos, pues no estamos vivos, es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, aprender a regular este proceso tan natural del ser humano que es respirar, nos ayuda a que en momentos complejos aprendamos a regular también, y por lógica está absolutamente conectado la respiración con el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso es el sistema de nuestro cuerpo que entra a jugar cuando estamos en modo lucha, huida, alerta, modo peligro. Entonces, si aprendemos a regular eso, cuando se nos presente una situación compleja que nos va a llevar a reaccionar como siempre reaccionamos, incluso acá les hago una cuñita rápida. En el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, precisamente el título es tan sugestivo porque cuando nos identificamos tanto con la misma persona que hemos sido siempre, con las reacciones que siempre hemos tenido, como siempre hemos actuado, digamos que a la hora de empezar a tomar distancia de lo que siempre hemos sido, nos ayuda a retirar un poco esas creencias y actuar diferente en momentos en los que antes actuábamos de cierta manera. Ejemplo, cuando tenía una situación en el trabajo con X persona y siempre reaccionaba igual, no sé, me daba rabia, sentía ganas de llorar, vamos a describir sensaciones en el cuerpo de cuando tenemos esas emociones no tan chéveres, no sé, me sonrojo, como les decía ahora me dan ganas de llorar o de golpear algo de la rabia, y empiezo a entrenar poco a poco ejercicios diarios de 2-3 minutos de respiración, de ser consciente, de hacer ejercicios de meditación, de atención plena, y me doy cuenta que cuando vuelve a suceder lo mismo con esta persona, casi que las mismas situaciones que vienen pasando y que siempre reacciono igual, digo, ay, mira que ya no me molesté tanto, ya reaccioné diferente. Entonces, ese deja de ser tú es una invitación a deja de actuar como siempre actúas, ¿cierto? Entonces, esos ejercicios nos empiezan a ayudar a entrenarnos para cuando llegue, digamos, el reto, la competencia, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que le demos espacio a la emoción, lo que les decía ahora, no es negarlas, no es negar las emociones difíciles. Yo sé que no es chévere sentirlas, sentir
un dolor en momentos fuertes, cuando queremos, no sé, llorar o sentir rabia, lo que sea, impotencia, N cantidad de cosas. Hay emociones que no son chéveres, no se sienten chéveres en el cuerpo, pero tenemos que sentirlas porque es peor si no las sentimos y si las negamos y decimos, no, no pasa nada. No, claramente pasa, sintámoslas, démonos el tiempo y luego damos el paso hacia adelante y empezamos a retomar, ¿cierto? Entonces, pilas que no es no sufrir, es más bien no quedarnos anclados en la desregulación total del cuerpo, ¿cierto? Es importante ahí reconectar y permitirnos salir del aislamiento, porque cuando tenemos situaciones complejas, generalmente a lo que tendemos es a aislarnos muchas veces, ¿cierto? Entonces empezar a reconectar, como les decía ahora, con pequeños ejercicios de gratitud. Súper importante, como les decía, entrenar este sistema nervioso para que cuando llegue la crisis y la prueba ya sepamos más o menos de cómo es la ruta, de cómo sabemos, de cómo podemos empezar a transitar estas situaciones. Entonces, les decía también, la coherencia en crisis es permitirnos sentir la emoción, los pensamientos que tengan que llegar. Hay una metáfora muy bonita y es que cuando los pensamientos empiezan a llegar, y digamos que eso también es un poco un ejercicio meditativo, muchas personas, o bueno, o todos, generalmente los seres humanos nos identificamos con los pensamientos. Y hay una meditación que nos invita a hacer la metáfora de estás parado, no sé, al frente de una carretera y estás viendo carros pasar. Digamos que cada carro es un pensamiento, no identificarnos con los pensamientos, dejarlos que pasen, es que la mente está hecha para eso, para pensar y crear y crear y crear. A veces creamos cosas, digamos, muy catastróficas, otras veces no, nos imaginamos mucho, entonces simplemente dejarlas pasar o mirar al cielo y ver nubes un montón, pero no es, vamos a coger una y a guardarla y nos identificamos con eso, o vamos a hacer ese carro que estoy viendo desde la carretera y me voy a identificar con eso, no, simplemente es dejarlos que lleguen, dejarlos que pasen y que sigan su rumbo. Entonces ya para finalizar, como les decía, es importante entender que somos seres humanos, entonces muchas veces nos vamos a mover desde la coherencia total y absoluta, vamos a tener momentos así, pero muchas veces también vamos a ser muy incoherentes y es natural y es permitirnos también esos momentos, no identificarnos tampoco plenamente 100% con todo el tiempo ser incoherentes y ser incoherentes y ser incoherentes, porque siento que hay personas que se acostumbran a eso, a hacerse infiel todo el tiempo a sí mismos. Entonces pienso una cosa, digo otra cosa y actúo otra cosa. Pero conscientemente, cuando somos conscientes, la conciencia cambia todo, el autoconocimiento cambia todo, aprendemos a autogestionarnos. Recuerden esas dos palabras que yo uso tanto, y es cuando aprendemos a autoconocernos, aprendemos a autogestionarnos. Entonces, conocemos lo que queremos pensar, lo que sentimos, lo que hacemos y decimos, y tratamos de que eso esté medianamente alineado, la mayor parte de las veces alineado. Muchas veces no lo van a estar, ¿cierto? Tampoco es darnos palo ni látigo todo el tiempo por lo mismo, pero sí intentar, todo el tiempo intentar de que eso esté completamente alineado. Cuando nos desalineamos, no pasa nada, retomamos. Entonces recuerden que eso, precisamente esos procesos son completamente humanos. Entonces vamos a tratar de no darnos tanto palo, y a las personas que todo el tiempo viven en incoherencia y en conflicto interno con lo que piensan, sienten, hacen, por eso les traía este tema desde una visión científica, porque realmente existe una desregulación en el cuerpo, y es que cuando no estamos en coherencia, de verdad el cuerpo lo siente, es algo fisiológico, es algo científico entre estos órganos. Entonces la invitación es a esa, no nos demos tanto palo, pero tampoco nos acostumbremos a vivir tan incoherentes, ¿cierto? Yo digo que siempre hay un sano camino del gris, del medio, ¿cierto? Tratar de irnos moviendo en ese camino. Entonces esa es la invitación, y bueno, espero les haya gustado el tema de hoy.